quisiera invitarles para que juntos, es algo que yo he tenido que hacer también, para que juntos vengamos con transparencia, con honestidad delante de nuestro Dios, reconociendo lo que realmente somos, siendo que delante del Señor no podemos ocultar nada. Mirar hacia adentro no es hacia el prójimo, no es el esposo, no es la esposa, no es el miembro de iglesia, no es aquella persona que me hizo daño y que por eso me cae mal o no lo he podido perdonar. No es nadie más que nosotros, es mirar hacia adentro. Y al mirar hacia adentro, venir con transparencia y decirle, Señor, tú sabes realmente quién soy, cómo soy, y tú sabes exactamente dónde está mi relación contigo en este momento. Y entonces al reconocer nuestra condición, podamos ahora escuchar la palabra de Dios y pedirle a Él que de acuerdo a nuestra condición, Él ya sea que la afirme si estamos bien con Él, o sino que Él nos permita experimentar un cambio a través de su Santo Espíritu. Y el primer consejo es el siguiente: si queremos obtener la victoria, one day at a time, un día a la vez, necesitamos, en primer lugar, aceptar toda la verdad y andar en la luz que hemos, por la gracia de Dios, recibido. Ese es el primer consejo. Pero ahora, en base a este primer consejo, quisiera invitarles para que vayamos juntos a Primera de San Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan, el capítulo 1, el versículo 5 al versículo 10. Este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Ahora, noten las primeras palabras aquí, inmediatamente dice el texto, Dios es luz y en Él no hay oscuridad. Antes de continuar al siguiente texto, vamos a pensar por un momentito en lo que acabamos de leer. Aquí está el escritor bíblico y nos está diciendo a nosotros hoy, porque esto se aplica a nosotros, la palabra de Dios es eterna, se aplica a nosotros. Y él dice que el mensaje que ellos habían escuchado, ahora deciden anunciarlo a cada uno de nosotros. Y inmediatamente decía el texto, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Cuando mencionaba como primer consejo el aceptar toda la verdad y andar en la luz, obviamente de acuerdo a este primer versículo, al versículo 5, estamos hablando de la importancia de aceptar a nuestro Dios en nuestra vida, every day, cada día, every single day, un día a la vez, para que Él venga y traiga luz a nuestras vidas. Hay una tremenda realidad y es la siguiente. Tú y yo nacimos tristemente en un mundo de dolor, en un mundo de tristeza, en un mundo de oscuridad por el pecado. Tú y yo nacimos con tendencias al pecado, con tendencias a lo malo. Esa es nuestra realidad, nuestra dolorosa realidad. Pero aquí se nos dice de manera tan linda que si tú y yo decidimos invitar a Jesús, invitar a nuestro Dios para que sea parte de nuestras vidas, en ese momento nosotros también podremos experimentar la luz que solamente Él nos puede ofrecer. Porque ustedes notaron, el texto dice, Dios es luz y en Él no hay ninguna oscuridad. Y si tú y yo tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos al Señor en nuestra vida, también la oscuridad del pecado va poco a poco ir desapareciendo de nuestras vidas. Esto es lindo entenderlo. Y si ustedes notan, no es un plan complicado que Dios nos está dando, es sencillito. Permitir que Dios entre en nosotros. Él es la luz y donde Él está no hay oscuridad. Pero ahora noten el versículo 6. Si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos
y no ponemos en práctica la verdad. Ahora, este texto es muy fácil escucharlo y pasarlo por alto, porque quizá este texto nos está tocando bien de cerca lo que nosotros somos, lo que nosotros sabemos que somos. Algunas veces nosotros vivimos solamente apariencias delante de nuestro prójimo y no estando conscientes de la omnisapiencia de nuestro Dios, de que todo lo sabe, de que todo lo mira, de que Él conoce todas las cosas. Nosotros algunas veces, como dice aquí el texto, algunas veces nosotros queremos dar la apariencia, queremos afirmar que tenemos comunión con nuestro Señor, pero si vivimos en la oscuridad, que es muchas veces nuestra triste realidad, porque como esa apariencia, no hay una relación sólida con nuestro Señor. Solo estamos viviendo una apariencia, como mencionaba en temas anteriores. Tenemos dos caras. Hay una que tenemos el día sábado, el día de culto en nuestras iglesias. Esa es la carita que nos ponemos, bonita, sonriente, de aparente amor de los unos para con los otros. Pero el resto de la semana nos ponemos la otra y somos totalmente lo opuesto. En lo que miramos, en lo que pensamos, en lo que hacemos, cómo vestimos, dónde vamos, en todo lo que hacemos. Vivimos en la oscuridad, pero queremos dar la apariencia de que tenemos comunión con nuestro Dios. Y lo que este texto dice, si nosotros estamos practicando esto, el texto es bien claro al final y dice, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero preguntémonos por un momento, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Y obviamente la verdad es nuestro Señor Jesús. Él es la verdad, nuestro Señor Jesús. Y si nosotros decimos que tenemos comunión, pero estamos viviendo vidas que no le representan, y aún en lo más íntimo de nuestros hogares, cuando nadie más nos está observando, solamente esa esposita o ese esposo o esos hijos, allí es donde sale lo que realmente tú y yo somos. Ahí es donde sale a relucir la verdadera relación que tenemos o no tenemos con nuestro Señor. Allí nuestros familiares más cercanos, nuestro prójimo más cercano, lo va a notar. Dios permita que nosotros, de acuerdo a lo que están mirando aquellos que nos rodean, iniciando en nuestros hogares, que nosotros podamos no solamente afirmar que tenemos comunión con Él, sino que también estamos viviendo en la luz porque Dios vive en nosotros. Le hemos invitado a entrar porque Él estaba tocando a la puerta y Él nunca va a forzar esa puerta. Pero nosotros, reconociendo nuestra condición de pecado, decidimos darle al Señor, a nuestro Dios, la oportunidad de entrar. Y entonces Él trae luz, nos saca de la oscuridad. Solos no podemos, nunca vamos a poder por nuestra propia cuenta. Podríamos tener todo el conocimiento de la palabra de Dios, pero si no es práctico, si el Señor no es una realidad de nuestras vidas, va a quedar únicamente en conocimiento. No podremos ir más lejos que eso. Noten el versículo 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos bien claro quién es Él, nuestro Dios, nuestro Salvador. Tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, no puedo continuar al versículo 8 sin volver una vez más a lo que Dios nos está enseñando en este pensamiento. Es importante, si vivimos en la luz, así como Dios es la luz, Él está en la luz, tenemos comunión. Noten la consecuencia de tener a Cristo Jesús, tener a Dios en nuestras vidas. La consecuencia natural de un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, es que
inmediatamente en aquellas relaciones que antes no funcionaban, sea con tu mismo esposo, con tu misma esposa, con tus hijos o con tus padres o con cualquiera otra persona. Pero me encanta mencionar primero el hogar porque ahí comienza la experiencia de todo verdadero cristiano. Es en el hogar. Si nosotros invitamos al Señor, Él está en nosotros y Él empieza a reflejar su luz de adentro hacia afuera de nosotros, entonces nosotros vamos a iniciar la linda experiencia de tener comunión los unos con los otros. Ahora, si ustedes notan, aquí dentro del versículo 7, cuando nos dice que si tenemos a Cristo en nosotros vamos a tener buena comunión los unos con los otros, aquí en ningún momento dice que vas a tener buena comunión los unos con los otros en tu matrimonio, en las relaciones con los demás, mientras esa persona haga todo lo que a ti te gusta, te agrade en todo lo que hace, entonces van a haber buenas relaciones. No. Aquí lo que dice es que si Cristo está en ti, si su luz está en ti, tú tendrás las iniciativas de tener buenas relaciones con tu prójimo. Y si esto viene a ser la realidad del esposo, y viene a ser la realidad de la esposa, y viene a ser la realidad de los hijos, imagínense el tipo de hogar que tú y yo tendríamos en este momento. No estaríamos sufriendo como algunas veces sufrimos. No estaríamos lastimándonos como algunas veces nos lastimamos. No estaríamos expresándonos las cosas que algunas veces nos decimos. No estaríamos mostrando ira los unos para con los otros. ¿Por qué? Porque la luz está en nosotros. Y Él nos transforma, nos cambia, nos hace ser lo que Él desea que seamos. Entonces tenemos comunión unos con otros. Pero hay algo muy importante y está al final de este texto, además de lo que ya hemos aprendido. Y es lo siguiente, y dice acá, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Ahora, quiero que piensen por un momentito en cómo concluye el versículo 7. ¿Notan ustedes que aquí hay una condición? Dice aquí el texto que, en primer lugar, si vivimos en la luz, porque Cristo está en nosotros, no solamente vamos a tener comunión unos con otros, sino que porque estamos en la luz y estamos teniendo relaciones sanas los unos para con nosotros, entonces el Señor podrá perdonarnos de nuestros pecados. Yo le pido al Señor que no nos permita olvidarnos de esto. Que cuando nosotros seamos confrontados con las realidades de la vida, con el dolor que algunas veces la vida nos trae, con el sufrimiento, con las realidades que se viven dentro del matrimonio, dentro de la familia, de la relación con los hijitos, entre nosotros como la familia en Cristo, la familia de la iglesia, que nosotros siempre tengamos presente esto. Y cuando nos miremos teniendo dificultades en aceptar, en amar, en tener buenas relaciones con nuestro prójimo, que pensemos en que eso que estamos mirando en nosotros va a depender de la relación que tengamos con nuestro Dios. Yo quisiera hacerte una pregunta en este momento. ¿No te gustaría a ti realmente ser feliz en tu relación con tu esposita o con tu esposo? ¿No te encantaría tener una linda relación con tus hijos? ¿O los hijos con los padres? ¿O con aquel hermano, con aquella familia que ya tienes años quizás que no te hablas con ellos? Con aquella familia de sangre carnal, como dicen en México, me encanta esta expresión, que quizás nos lastimaron o nos despreciaron por alguna razón, por alguna situación que estamos viviendo. Literalmente nos dieron la espalda, aunque eran y son nuestra familia. Que a pesar de eso nosotros podamos tener paz para con ellos. Tranquilidad en nuestra relación con ellos. Porque entendemos que cuando la luz está en nosotros, entonces hay comunión de nosotros para con nuestro prójimo. Y entonces podremos recibir el perdón de nuestros pecados. Noten,
Esto es tan importante que lo entendamos. Pero ahora continuemos al versículo 8. Y el versículo 8 nos dice, si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Noten esto. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Ustedes recuerdan que el consejo al principio, antes de estos textos, es aceptemos toda la verdad, andemos en la luz que el Señor nos ha permitido recibir. Y aquí se nos dice que en este texto tan claro que si nosotros afirmamos que no tenemos pecado, en otras palabras, son los demás los que se equivocan siempre. Son los demás los que están equivocados. Pero yo soy el que tengo la razón. Y entonces nos ponemos como norma y medimos a todos los demás de acuerdo a lo que yo soy, a lo que yo pienso, a lo que a mí me parece. Y algunas veces hasta humillamos a los demás. Aun cuando podríamos estar equivocados, el orgullo no nos permite reconocer que estamos mal, que hemos pecado. Aquí dice, afirmamos que no tenemos pecado. Y la Escritura es bien clara, dice que todos somos pecadores. Esa es tu realidad, esa es la mía. Nunca perdamos esto de tenerlo bien claro en nuestra mente. Porque cuanto más claro lo tenemos, somos pecadores, entonces más necesitados estaremos de nuestro Señor todos los días de nuestra vida. Yo le agradezco al Señor por cada uno de estos versículos que estamos leyendo, que estamos estudiando. Y aprovecho para aconsejarles, vuelvan ustedes en algún momento, ya sea del día de hoy o de la semana, vuelvan a repasar estos textos. Y ustedes van a descubrir que más allá de lo que este servidor les puede estar compartiendo, que es lo que el Señor me ha enseñado a mí, y tengo el privilegio de compartirlo con ustedes, el Señor de manera personal, Él te va a hablar y te va a indicar muchas otras cosas que yo no estoy mencionando en este momento. Y ahora vamos al versículo 9. Noten la continuación a lo que acabamos de leer en el versículo 8. Quizás voy a leer el 8 y entro en el 9 para tener más sentido de lo que va a decirnos este versículo. Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos nuestros pecados, Dios, me encanta esto, Dios que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¿Qué les pareció este texto? Cómo me encantó ahí donde dice que ese Dios que es fiel, Él nos va a perdonar, pero también nos va a limpiar, no solamente dice de nuestra maldad, sino de toda nuestra maldad. Alabado sea el nombre de Dios por eso. Yo me pregunto, Señor, ¿merezco yo que tú hagas esto conmigo? Obviamente no lo merezco. Pero qué lindo, porque lo que se nos dice aquí, que lo que nosotros necesitamos hacer, y si hacemos esto, entonces vamos a experimentar esta realidad a través de un milagro que Dios hará en nuestras vidas, si nosotros confesamos delante del Señor nuestros pecados. Recuerda, tú y yo vamos a confesar ante Dios nuestros pecados únicamente de los que reconocemos que son pecados en nuestras vidas. Si tú y yo estamos haciendo algo, estamos practicando un pecado y lo practicamos obviamente porque nos gusta, si no, no lo haríamos, pero si lo estamos practicando y lo hacemos y no reconocemos que estamos mal delante de nuestro Dios, que estamos pecando delante de nuestro Dios, en ningún momento vamos a sentir el deseo de confesarlo delante de nuestro Dios. No vamos a querer ni hacerlo. Pero cuando hay reconocimiento, entonces el Espíritu de Dios pondrá en nosotros la necesidad de ir y confesar nuestro pecado delante del Señor. Para pedir por auxilio, porque nosotros solos no podemos.
Pero nuestro Dios sí puede, no hay imposibles para Él. Me encanta este texto. Y entonces ese Dios, y me encanta, por aquí podría haber dicho el texto, Dios nos los perdonará. Podría haber brincado de Dios hacia no los perdonará, pero noten que aquí Él dice Dios que es fiel y justo. O sea, ese Dios que nos conoce en lo más íntimo, que conoce el por qué nos sentimos como nos sentimos, que conoce por qué decimos lo que decimos, por qué pensamos lo que pensamos, que conoce las intenciones del corazón. Ese Dios cuando mira todo lo que tú y yo estamos atravesando, ese Dios que es fiel y es justo, de acuerdo a ese reconocimiento de nuestra realidad, Él dice que de acuerdo a eso, Él, que mira todo el cuadro de nuestra vida, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre hasta el día de hoy, Él en su fidelidad y su justicia y su amor para con nosotros, Él nos va a limpiar de toda nuestra maldad. And I get excited when I read something like this. Yo me emociono cuando yo leo algo como esto, porque yo necesito que mi Señor me limpie de mi maldad, que Él me limpie de mi pecado. I needed that. Y yo me pregunto si tú también lo puedas estar necesitando en este momento. Pero ahora llegamos al último versículo, al versículo 10 de Primera de Juan, el capítulo 1. Y aquí nos termina diciendo la palabra de Dios: si afirmamos que no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. ¿Cuántas veces nos ocurre esto? ¿Cuántas veces? Queremos mirarle los defectos a todo el mundo, pero no deseamos mirar los nuestros. Queremos pensar, para justificarnos a nosotros mismos, que siempre nuestro prójimo es el que está equivocado, el que está mal, el que habló mal, el que dijo mal, pero yo no. Ese no soy yo. Y aquí el Señor nos dice de manera tan clara en su palabra, si afirmamos que no hemos pecado, o sea que todo lo que hacemos es bueno, siempre son los demás, lo hacemos pasar, noten, hacer pasar a Dios por mentiroso y su palabra no habita en nosotros. Una vez más, podríamos tener todo el conocimiento. Podríamos conocernos la Escritura de extremo a extremo. Pero no todo está en el conocimiento, sino en la práctica, con la ayuda de Dios. Aún en los detalles más pequeños de lo que Dios nos invita a tener, así como el tener comunión los unos para con nosotros, amarnos los unos a los otros a pesar de la diferencia que tenemos entre nosotros. Con razón, si realmente nosotros deseamos prepararnos un día para estar con nuestro Señor muy pronto, porque yo creo que nuestro Señor Jesús se acerca, que nosotros podamos aceptar toda esta verdad. Que el Señor permita que sea una realidad en nosotros. Que aquellos que nos rodean, iniciando nuestros hogares, puedan mirar algo diferente, porque hemos invitado a la luz, a Dios a morar en nuestras vidas. Y les digo esto, y sé que es una realidad: cuando Jesús habite en tu corazón, entonces los demás van a notar la diferencia. Y ojalá que esa sea tu realidad y sea la mía. Ahora quisiera llevarles a otra porción de las Sagradas Escrituras. Ahora esta la encontramos en el libro de Proverbios, en el capítulo 23 y el versículo 23. Y noten lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es muy lindo y tiene algo especial para decirnos. Adquiere la verdad y la sabiduría,
la disciplina y el discernimiento, y no los vendas. ¿Notaron el principio del texto? Adquiere la verdad. Y acabamos de leer que la verdad es Cristo Jesús. Dios es la luz para nosotros. Si la aceptamos, y en este caso cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, no con la intención de demostrarle a nuestro prójimo, sea quien sea la esposa, sean los hijitos, sea una persona de otra denominación, de que están equivocados, de que estás mal, nosotros sí estamos bien, pero tú estás mal. Si yo abro la palabra de Dios con la intención de mirar cómo voy a atacar a mi prójimo, entonces la palabra de Dios ha perdido la fuerza transformadora en mi vida. Lo único que me debe de llevar a mí a abrir la palabra de Dios es el reconocimiento de mi necesidad de Él y de lo que Él tiene para enseñarme en su palabra. Y cuando yo abro la Escritura y la leo, todo lo que debe estar en mi corazón, en mi mente, es decirle, Señor, talk to me. Háblame, teach me, enséñame, show me the way, muéstrame el camino, pero es a mí. Y entonces por mi ejemplo, yo voy a estar predicando el sermón más poderoso que algún día pueda predicar. Porque no es lo que nosotros decimos, es lo que nosotros hacemos. Y si Dios está en nosotros, seremos fieles a su palabra y estaremos manifestando esa verdad en todo cuanto hacemos. Ojalá que esa sea la experiencia de cada uno de nosotros. Con la ayuda de Dios, y sé que lo será si lo buscamos de todo corazón. El siguiente consejo que quiero compartir con ustedes, si queremos obtener la victoria como cristianos, es permanezcamos unidos a Cristo. Esto es tan importante. Permanezcamos unidos a Cristo. Y la base para esto la vamos a encontrar en el libro de San Juan. En el capítulo 15, los versículos 4 y 5. Ahora escuchemos la palabra de Dios. Permanezcan en mí, y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar frutos si no permanecen en mí. Voy a esperar un momentito para llegar al versículo 5, porque necesitamos pensar en lo que acabamos de leer. Al principio del texto decía, permanezcan en mí. Palabras de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros. Permanezcan en mí. Entonces la consecuencia de nosotros ser intencionales en buscar cada día permanecer en nuestro Señor Jesús, dice, y yo permaneceré en ustedes. Now, this is a promise. Esta es una promesa de Dios y Él está ansioso de cumplirla, de hacerla una realidad en tu vida y en la mía. Pero ¿qué necesitamos hacer nosotros? Permanecer en Él. No olvidarnos de Él, no solamente recordarlo durante las horas del día sábado, o no solamente hacerlo cuando nos conviene, cuando estamos en presencia de algunos que nos conocen, que son miembros de la iglesia. Es todos los días de nuestra vida, 24 horas al día, permanecer en Él, y Él va a permanecer en nosotros, y eso una vez más lo van a notar aquellos que nos rodean. Me gusta la ilustración que el Señor usa acá cuando Él dice, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. ¿Cuántos de ustedes han podido mirar un árbol y de esas muchas ramas que tiene, una de ellas por tormenta o por un rayo, por cualquier cosa, se quebró? Se separó del tronco, que esa es la vid, el tronco, y Cristo es el tronco, Cristo es la vid. Cuando nosotros hemos mirado que una rama se desprenda del árbol,
y pueda continuar dando fruto. Ahora, nosotros utilizamos este texto muy a menudo para hablar en lo que tiene que ver con la ganancia de las almas. O sea, todo hijo e hija de Dios debe de dar buenos frutos en el sentido de traer a otros a los pies de Jesús. Y obviamente esta es una aplicación correcta. Es bueno que lo hagamos y es bueno que tengamos esto bien claro. Nosotros podremos traer a otros a los pies de Jesús en la medida en que nosotros permanezcamos en Cristo Jesús. Pero cuando aquí se habla de dar fruto y que no puede dar fruto por sí misma, sino está pegada a la vid, al tronco, a Cristo Jesús, cuando se habla de esos frutos, está hablando de todo lo que nosotros somos, de todo lo que nosotros damos a los demás, más allá de traer almas a los pies de Jesús. O sea, nosotros en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lugar al cual decidimos ir, cada vez que vamos a ir a la tienda a comprar algo, ¿qué nos vamos a poner? Todo lo que vamos a escuchar, la música que vamos a comprar, todo estará medido, estará dirigido de acuerdo a la permanencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Con razón, este segundo consejo de permanecer en Cristo Jesús es clave, es necesario en nuestro camino hacia el cielo. Es muy importante. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y a consecuencia, como ramas, van a dar muchos frutos. Se va a manifestar en tu carácter, se va a manifestar en tus pensamientos, en tus gestos, en tus actos, en todo lo que tú eres, muchos frutos. El versículo 5 continúa aclarando lo que se mencionaba en el versículo 4 y dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará, ahora noten, dará mucho fruto. En el texto anterior dice que la rama puede dar fruto, no puede dar fruto por sí misma, pero pegado acá a la escritura dice, ok, yo soy la vid y ustedes son las ramas, el que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Entonces el texto termina diciendo, separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Nosotros podemos intentar ser buenos, podemos intentar ser pacientes, podemos intentar ser buenos esposos, ser perdonadores, podemos intentar todo lo que querramos, pero solamente lo vamos a lograr sin Cristo por un ratito. Luego vamos a volver a lo antiguo. Pero si Cristo permanece en nosotros y nosotros en Él, vamos a venir a dar mucho fruto. I get excited with this. Yo me emociono con esto. ¿Te imaginas que tú puedas ser de mucha bendición ahí en tu hogar para con tu familia? Que esos hijitos que te miraban a ti hablándoles mal y castigándolos mal, que esa esposa que está acostumbrada a tus gritos y a tus maneras inapropiadas de hablar, o ese esposo, ahora miran el cambio porque Cristo está en ti. Ese hijito que maltrataba a sus padres, que desobedecía a sus padres, que ofendía a sus padres, ahora termina honrándolos, respetándolos. Ese es el cambio. Y eso es lo que hace el que Cristo permanezca en nosotros. Día con día vamos a dar no fruto, mucho fruto. Y esto es emocionante. Y yo quisiera preguntar, ¿no te gustaría experimentar esto? Ahora mismo. Not tomorrow, no mañana. Today. Just right now, ahora mismo. De poder sentir y experimentar esta diferencia por lo que Cristo está iniciando o va a iniciar a hacer dentro de ti, y todos los que te rodean van a ser bendecidos a consecuencia de eso. Entonces podremos experimentar hogares especiales, matrimonios felices a pesar de esta tierra, de esta vida, de los sufrimientos,
a pesar de, podemos experimentar la felicidad de nuestros hogares. Cristo es el tronco, Él en nosotros. Nosotros somos las ramas, sin Él no somos nada. Esa es nuestra realidad.